el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, y empieza a dar su primer mensaje el profeta Ageo. Y algo importante es que realmente en este día donde Dios da un mensaje a la nación y principalmente a los líderes, que es Zorobabel, quienes son Zorobabel y Josué, es en un día de fiesta. No se sabe con exactitud cuál fiesta, pero es un día donde toda la nación está reunida y Dios da un mensaje especial a su pueblo. Y hoy estaremos meditando sobre esto, pero primero vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias porque hoy estamos aquí reunidos, porque podemos escuchar tu palabra y te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, que tú abras nuestros ojos para entender las maravillas de tu ley y que podamos, Señor, centrarnos solamente en ti. Quita de nuestra mente todo aquello que pudiera distraernos y que podamos, Señor, recibir tu palabra y que tu palabra haga su obra en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Pues hace unos 2 años estuve en un campamento de jóvenes y era un campamento de jóvenes mayores y al finalizar, no recuerdo si fue el último día o el penúltimo, un joven que le vamos a llamar Manuel se acerca a mí y me dice que si podemos hablar a solas, porque él quería pedirme un consejo. Así que accedí, le dije que sí, fuimos a un sitio apartado para hablar y Manuel inmediatamente me comentó que el consejo que él estaba pidiendo no era para él, sino que era para un amigo suyo. Y cabe decir que su amigo no estaba en el campamento y ni siquiera, por lo que él comentó, era del círculo de iglesias. Y al escuchar esto, al principio pensé que sí era verdad, pero conforme avanzaba la conversación, tuve ciertas dudas y de verdad no sé si era el consejo para su amigo o para él. ¿Y por qué tengo mis dudas? Porque Manuel estaba pidiendo consejo sobre la relación de noviazgo de su amigo. ¿Quién va a pedir un consejo de una relación donde no estás tú? Esto me dio un poco de duda, pero no lo sé. Y el amigo de Manuel comenzó una relación con una chica que no tiene la fe en el Dios verdadero. Tiene noción de Dios esta chica, pero no es el Dios verdadero. La iglesia de esta chica predica el falso evangelio de la prosperidad. Así que yo le comenté a Manuel que su amigo debía indagar si realmente su novia y él compartían la misma fe. Y si no era así, lo más sano para ambos era terminar la relación. Ese fue mi consejo. Cuando mencioné esto, Manuel inmediatamente dijo, pero mi amigo sí quiere a su novia. Por esto empecé a dudar si el consejo era para él o para su amigo. Y yo lo último que le comenté a Manuel es que su amigo debía realmente definir cuál era su prioridad. Si su prioridad era Dios o esa relación, esa chica. Y todos, sin excepción, tenemos prioridades. Ninguno de nosotros está aquí sin tener al menos una prioridad, porque todos tenemos metas, tenemos motivaciones en la vida. Sin embargo, no todos tenemos las prioridades correctas. Tristemente, en algunos momentos y también en algunas personas, la prioridad no es Dios, y mucho menos obedecerle y servirle. Tristemente, en algunas personas o en nuestras vidas, la prioridad no es Dios y mucho menos obedecerle y servirle. Para algunos, la prioridad puede ser la familia.
Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser la superación personal en el trabajo o en cualquier área donde tú estés. Y en último lugar, y si acaso, está Dios. Y esto es así por nuestra naturaleza caída. Nuestra prioridad no es Dios en nuestras vidas. Esto está presente en tu vida, en mi vida, y estuvo presente en la nación de Israel. Y este es el mensaje que Dios quiere hablar a través del profeta Ageo. Y para entender un poco lo que estaba pasando en el libro de Ageo, debemos entender de forma muy resumida la historia. Y a grosso modo, la nación de Israel se dividió en dos después que murió Salomón. El reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Pero la nación se dividió por el pecado y por la idolatría. El reino del norte, que se conoce la nación de Israel, no tuvo ningún rey que agradara a Dios. Todos, sin excepción del reino del norte, fueron reyes paganos. Por tanto, Dios los envió en cautiverio por Asiria en el 722. Después, el reino del sur también comenzó poco a poco a pecar en contra de Dios, a rebelarse en contra de Dios y a adorar a dioses falsos. Hubieron reyes que buscaron a Dios, pero hubo muchos otros que no. Y de la misma manera, Dios los envía en cautiverio, pero ahora en mano de los babilonios en el 586. Y Ageo está después de esta deportación o del exilio. Y años después que el reino del sur fue llevado a Babilonia, empezó un nuevo imperio, que era el imperio persa, y Dios despierta el espíritu de Ciro para que él permita que los israelitas puedan volver a Jerusalén y construir el templo. Esto es lo que nos dice Esdras 1:1. Y aproximadamente unos 50,000 israelitas volvieron a Jerusalén en el 538, pero fue hasta el 537 que comenzaron la reconstrucción del templo. No fue fácil reconstruir el templo. Hubo oposición por las naciones circunvecinas a Jerusalén. Y en el 537 se detuvo la construcción del templo. Así que Ageo precisamente ministra en este tiempo, en el tiempo de inactividad. Ellos volvieron, pero por la oposición no pudieron construir el templo. Y años después, en el 520, Dios habla a Ageo para que él proclame su palabra a Zorobabel, que era el gobernador, a Josué, el sumo sacerdote, y a toda la nación. Pero he dado las fechas para que veas que no fue de un año al siguiente. Pasaron 16 años de inactividad e incluso cambió el imperio que dominaba a Israel. De modo que el mensaje de Ageo era claro. Los israelitas debían definir cuáles eran sus prioridades. Por esto he titulado este sermón definiendo cuál es nuestra prioridad. Y si tú estás aquí, debes definir cuál es tu prioridad. Y para definir cuál es tu prioridad, debemos preguntarnos qué realmente nos dice este capítulo. Y vamos a ver en los primeros versículos que Dios nos demuestra algo sobre el hombre. Pero antes de leer los versículos 2 al 6, probablemente en algún momento de tu vida alguien te llamó la atención. Probablemente cuando eras pequeño, tus padres gritaron, por decir mi nombre, David. Pero yo sabía que con cierto tono algo había pasado. Hay un tono específico para llamar la atención. Probablemente en tu vida alguien te llamó por tu nombre con una voz muy peculiar y tú sabías que algo había pasado. Y de la misma manera, Dios se reveló a Ageo para que diera un mensaje especial y directo. Nota lo que dice el versículo 2.
Así dice el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Nótese que está hablando el Señor como el Señor de los ejércitos y a su vez menciona este pueblo. No está diciendo mi pueblo, está diciendo este pueblo ha dicho, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. El de Dios que tiene para la nación de Israel o que tenía era directamente del Señor de los ejércitos. Y que el profeta comenzara con esta declaración era algo importante. Quiero que pienses en tu mente en ese día precisamente. La nación está reunida celebrando una fiesta y menciona el Señor de los ejércitos. Tiene algo para ti y para mí. Esto sin duda pudo traer cierto temor, cierta aflicción al saber qué iba a pasar. Porque cuando Dios se declara como el Señor de los ejércitos, demuestra su poder. El Salmo 24 del 7 al 10 menciona el poder de Dios. Él es fuerte, es poderoso, poderoso en batalla. Y vemos la respuesta de las naciones. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Así que el mensaje de Dios a través de Ageo es un mensaje con autoridad. Que Él es el Señor poderoso en batalla, fuerte y el Señor de los ejércitos. De hecho, el rey David también usó esta frase, el Señor de los ejércitos. Cuando él se enfrenta a Goliat, él menciona, tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. No era cualquier persona a quien Goliat estaba desafiando. Estaba desafiando al Señor que tiene todo poder y dominio. Por lo cual el mensaje de Ageo es claro. El Señor de los ejércitos quiere que medites sobre tu prioridad. Dios, al tener el dominio de todo, al tener la autoridad, al ser soberano, demanda de su pueblo que reconozca su prioridad. Y esto es lo que nos dicen los versículos 1 al 6. Reconoce tu prioridad. Y la prioridad en tu vida eres tú. Es lo que Dios está declarando. Yo no soy la prioridad en tu vida. Tú eres la prioridad en tu vida. Y tú y yo debemos reconocer que somos nuestra prioridad. Y es lo que nos dicen los versículos 2 al 4. Pero nota el versículo 3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras está esta casa desolada? Ellos habían pasado 16 años después de volver del cautiverio, pero para ellos ya era un hecho que no volverían a reconstruir el templo. De hecho, vemos en Esdras 4 cómo hubo oposición. La pregunta es, ¿acaso la oposición de las naciones era un impedimento para que se cumpliera la voluntad de Dios? ¿Qué acaso no era la voluntad de Dios que ellos volvieran? ¿Qué acaso Dios no usó a un rey pagano para que volvieran a reconstruir el templo? ¿Era un impedimento? Desde luego que no. De aquí el por qué Dios les habla como el Señor de los ejércitos, porque Él tiene el poder.
Él controla absolutamente todo y Él puede obrar para que se cumpla su voluntad. Él podía obrar para que el templo se reconstruyera. Sin embargo, los israelitas tenían otras prioridades. Y a este punto debemos entender un poco la situación en Jerusalén en ese momento. Estar en Jerusalén después del cautiverio no era seguro. Jerusalén estaba en ruinas. No había muros. De hecho, el imperio persa tenía cierta inestabilidad política. Cualquier persona podía entrar a la ciudad. Cualquier persona podía gobernar y conquistar esta ciudad. Habían pasado más de 60 años del cautiverio. Por ende, personas no habían trabajado en el campo ni en el ganado en este tiempo. Las casas se habían deteriorado. Las personas de clase baja que no fueron deportadas se adueñaron de las casas. Diríamos nosotros, entraron los ocupas. Y todo esto trajo problemas legales. Personas iban a juicios para determinar a quién le correspondía la casa, si al pobre o al dueño original. Así que humanamente no había garantías de estabilidad, no había garantías ni de seguridad porque no habían muros. Así que esta inestabilidad, la inseguridad, trajo como consecuencia que el pueblo tuviera poco ánimo en obedecer a Dios. Pero que a pesar de esa inseguridad, a pesar de la inestabilidad, ellos sí creían que era pertinente construir sus propias casas. Y esto es algo irónico. No es seguro reconstruir el templo. No es seguro reconstruir el templo del Dios verdadero. Pero sí es seguro reconstruir mi casa. Sí es seguro pelear para obtener mi casa que me pertenece. Esto, Dios da su mensaje a Ageo porque Él conoce el corazón de su pueblo. Y Dios expone el pecado de su pueblo. Ellos decían que no debían construir el templo porque el tiempo no había llegado. 16 años no era suficiente. Ahora quiero que pienses esto. Muchos decían estas palabras. Era un dicho entre ellos. Pero realmente se olvidaron que Dios sabía lo que ellos pensaban. Se olvidaron que Dios los escuchaba. Se olvidaron que Dios discierne los corazones. Ellos en realidad se burlaron de Dios. Y déjame decirte que nadie puede engañar a Dios. Trataron de engañar a Dios diciendo que no es posible reconstruir su templo. Pero en realidad es un engaño personal, porque Dios no puede ser burlado. Así que no te engañes. Si tú estás aquí, no te engañes. Tú sabes cuál es tu prioridad y Dios también sabe cuál es tu prioridad. Reconoce tu prioridad entendiendo que Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Dios escudriña tu corazón. Él discierne tus pensamientos. Jeremías 17:10. Yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Así que no hay nada oculto para Dios. No te engañes, porque Dios expone el pecado. Tú debes indagar de manera personal cuál es tu prioridad. Y por los efectos del pecado, la realidad es que tú eres la prioridad en tu vida. Y una de las maneras que podemos indagar sobre cuál es nuestra prioridad es meditando sobre a qué le dedicamos nuestro esfuerzo, a qué le dedicamos nuestro tiempo. Lo que anhelas y lo que deseas lo refleja tu
corazón. Y en una encuesta que se realizó aquí en España hace 3, 4 años, determinó que el 86% de los encuestados tiene como su prioridad la salud. El 66,8% tiene como prioridad la familia. El 56,9% tiene como prioridad ser valorado en el ámbito social, es decir, recibir renombre. Y el 56,3% tiene como prioridad el dinero. Ahora, ¿realmente son malas prioridades? No, son buenas prioridades. Sin embargo, todas estas prioridades están centradas en el hombre. No están centradas en Dios. Nuestras prioridades deben estar centradas en Dios y en su voluntad para nuestra vida. Tu prioridad no debe estar cimentada en tu voluntad, sino en la voluntad de nuestro Dios. Y tener prioridades sin Dios como el centro producirán consecuencias terrenales. Si nosotros somos la prioridad en nuestras vidas, estaremos creando un sentido de autosuficiencia y un sentido de independencia de Dios. Por esto Dios expone el pecado, porque Él desea tratar con el pecado. Ahora veamos versículos 5 al 6. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Dios revela su mensaje a su pueblo para que ellos consideren sobre su condición espiritual. Ahora, considerar aquí quiere decir pensar cuidadosamente. Quiere decir reflexionar activamente. Y la manera de reflexionar sobre su condición espiritual era a través de las consecuencias físicas que ellos tenían en ese momento. Habitualmente, en el tiempo que Ageo da su mensaje, era una temporada fructífera en el ganado, una temporada fructífera en la agricultura. Así que lo habitual es que ellos ya podían recoger lo que habían cosechado. Pero en ese momento no fue así. Cuando Ageo da la palabra de Dios, no había cosecha. Y la razón de la escasez fue la desobediencia directa al pacto que Dios había establecido con su pueblo. Y nosotros debemos recordar que ellos estaban bajo el antiguo pacto. Y el pacto que Dios hizo con la nación de Israel determinaba bendición si hay obediencia. Y si hay desobediencia, hay maldición. De esto trata todo Deuteronomio 28. Así que ellos, al considerar las consecuencias físicas, podían meditar si estaban siendo fieles al pacto de Dios o estaban siendo infieles. Pero tú y yo no estamos en el antiguo pacto. Tú y yo estamos en el nuevo pacto que Jesús instauró con su sangre. Y en el nuevo pacto la bendición no se obtiene por tu obediencia. En el nuevo pacto las bendiciones se obtienen por la obediencia de Cristo. Es por Él que tú y yo tenemos bendiciones espirituales. De modo que tú puedes meditar sobre la prioridad en tu vida a la luz del Evangelio. Porque es el Señor de los ejércitos quien expone el pecado y es Él quien da las consecuencias, porque Él desea tratar con el pecado. Así que reconoce tu prioridad, reconociendo las consecuencias a la luz del Evangelio.
Por el Evangelio tenemos bendiciones espirituales. Por el Evangelio tenemos vida espiritual. Por el Evangelio debemos buscar las cosas de arriba. Colosenses 3, 1 y 2 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es por el Evangelio que nuestras prioridades se ordenan correctamente. Sin el Evangelio, nuestra prioridad son cosas terrenales. Pero por el Evangelio tenemos el deseo de agradar a Dios. El Evangelio ordena correctamente nuestras prioridades, porque es Cristo nuestro Señor. Es por Él que deseamos servir y adorar a nuestro Dios. Es solo por Él que tú puedes agradar a Dios. Es solo por Cristo que tú puedes tener el enfoque correcto de la vida. Evangelio, la prioridad serás tú y solamente tú. Y nuestras prioridades humanas son efímeras. Si tú eres la prioridad en tu vida, pregúntate esto: ¿yo voy a trascender con el tiempo? Si tú eres la prioridad en tu vida, ¿son cosas que van a trascender con el tiempo? Desde luego que no. Somos polvo y al polvo volveremos. Así que deja a un lado las prioridades centradas en ti y en tu voluntad. Y Ageo tenía esta labor de proclamar la condición del pueblo, porque Dios quería que reconocieran su condición espiritual. Pero no solamente esto. No es Dios solamente diciendo: tú estás mal y no puedes tener comunión conmigo. Dios aún desea una cosa más de su pueblo. Y para esto vayamos a los versículos 7 al 11. Dios quiere que tú y yo reconozcamos su prioridad. La prioridad de Dios es que Él sea glorificado. Versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Dios declara cuál es su prioridad, pero en el hombre no está esa prioridad. Y hace unos 3 años hubo un debate por internet entre dos influencers de México. Uno de ellos abogaba por el capitalismo y otro de ellos peleaba fervientemente por el socialismo. Y el que estaba a favor del capitalismo, él declaró abiertamente cuál era su prioridad al ser empresario. Él da consultorías a empresas y él gana mucho dinero. Pero él declaró cuál es su principal motivación. Él desea tener el funeral más grande de la historia. Es lo que abiertamente él comentó. E incluso él comentó que él quiere que en su funeral cada persona que vaya ponga $1 y que así él pueda recabar $1,000,000. La prioridad para muchas personas no es Dios, son ellos mismos.
La prioridad para muchas personas es darse honor a ellos mismos, ser de renombre. Sin embargo, Dios expone cuál es su prioridad. Y dicha prioridad es mucho más alta. La prioridad de Dios es más sublime que cualquier otra prioridad en nuestras vidas. Y este versículo 7 menciona que el Señor de los ejércitos desea que su pueblo considere bien sus caminos. Y nota cómo dice, el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Él quiere demostrar cuál es su prioridad, ser glorificado. De modo que tú puedes reconocer la prioridad de Dios. Y esta fue la razón por la que Él te creó. Es la razón por la cual Él creó al hombre. Isaías 43, 7. He creado para mi gloria. Es la razón por la cual Dios eligió a la nación de Israel, que sea un pueblo santo que refleje la gloria de Dios. Y ahora, ¿por qué era tan importante para ellos que se reedificara el templo? Nuevamente recordemos que ellos están en el antiguo pacto. Ellos estaban en el antiguo pacto. Y Dios salvó a la nación de Israel con un propósito claro. Dios los salvó para que les sirva en santidad. Este es el mensaje del libro de Éxodo. A su vez, Dios estipuló leyes para que ellos pudieran vivir en santidad. Esto es el tema de Levítico. Así que Dios ordenó que se construyera el tabernáculo porque Él habitaría con su pueblo en santidad. Y la presencia de Dios llenó el tabernáculo. Y después la gloria de Dios llenó el primer templo de Jerusalén. Por lo tanto, era importante el templo porque era el lugar donde Dios habitaba con su pueblo. De modo que dejar de construir el templo no debe considerarse simplemente como dejar a un lado el talismán mágico. No es como que ellos dijeran, bueno, dejamos a un lado nuestra suerte y vamos a hacer lo que queramos y que sea lo que salga. No. Dejar de construir el templo debe considerarse como un desprecio a Dios, como un desprecio hacia la gloria de Dios, al pacto que Dios había hecho en sus vidas. Así que ellos estaban despreciando el pacto que habían hecho con Dios porque tenían como prioridad sus propias vidas. Y es por la desobediencia y desprecio al pacto que ellos no tuvieron cosecha, que no hubieron alimentos, que el trabajo era estéril. Y todo esto lo menciona Deuteronomio 28. Y dar su mensaje a través de Ageo, quería animar a su pueblo para que ellos consideraran la grandeza de Dios, para que ellos consideraran la misericordia de Dios al no dejar el pacto. Deuteronomio 7:6 dice así: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel a su pacto. Sin embargo, hubo desobediencia y necedad humana. Y Dios muestra su misericordia a la nación de Israel. Y es una misericordia continua. Porque recuerda, por misericordia volvieron a Jerusalén después de más de 60 años. A diferencia de los creyentes del antiguo pacto, Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros que somos su pueblo, no solamente con nosotros. La llegada de Jesús dio a conocer la gloria de Dios.
Y Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El templo reflejaba la gloria de Dios, pero con la llegada de Jesús, Él refleja y manifiesta la gloria de Dios. Él instaura el nuevo pacto y Él instaura su reino, un reino que no es de este mundo. Y gracias a Él, tú y yo podemos acercarnos a Dios. Gracias al sacrificio de Cristo, tú y yo como creyentes somos templo del Dios viviente por medio del Espíritu Santo, tal como lo dice 1 Corintios 6:19. Y aun y cuando la presencia de Dios ha cambiado en su pueblo, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, desde toda la historia, desde el antiguo pacto, el deseo de Dios ha permanecido, porque Él desea estar con su pueblo. Dios está en nosotros a través de Cristo y de la obra del Espíritu Santo. Y debido a que Dios habita en nosotros, debemos preocuparnos por su prioridad en nuestras vidas. Y la prioridad de Dios es reflejar su gloria en este mundo a través de su pueblo. El plan de Dios sigue siendo el mismo, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. Él desea reflejar su gloria a través de su pueblo, a través de ti, a través de nosotros. ¿Tu prioridad es Dios en tu vida? ¿Tu prioridad en tu vida es reflejar la gloria de Dios? Para eso has sido salvo, para reflejar la gloria de Dios. Has sido salvo porque Dios quiere restaurar su imagen en ti, para que más personas puedan ver su gloria en este mundo caído. Y como iglesia, la prioridad de nuestra iglesia es Dios. La prioridad de nuestra iglesia es reflejar la gloria de Dios. Para esto hemos sido llamados a vivir en comunidad. Dios desea expandir su reino y Dios desea expandir su gloria. Y como pueblo de Dios debemos reflejar su gloria en santidad. Podemos reflejar la gloria de Dios si le obedecemos, si le servimos y si le amamos. Así que busquemos la gloria de Dios sirviéndole en unidad, teniéndolo como prioridad en nuestras vidas y como nuestra iglesia. Que juntos tengamos la prioridad de exaltar el nombre de Dios. De una manera individual podemos tener diferentes prioridades buenas y correctas. Pero como iglesia todos debemos tener la misma prioridad, la gloria de Dios. Así que cada ministerio que nosotros hagamos, cada servicio que hagamos en esta iglesia, debe ser para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Que cuando piensen en esta iglesia, no piensen en lo que nosotros hacemos, sino que piensen en la gloria de Dios a través de nosotros. Los versículos 1 al 6 nos demuestran la prioridad del hombre. Los versículos 7 al 11 nos demuestran la prioridad de Dios. Y debemos responder a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice este pasaje? Leamos versículos 12 al finalizar. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente de pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta
Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló a su pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. En estos versículos podemos ver que tú y yo debemos responder a Dios con temor y servicio. Este capítulo termina con la respuesta a la palabra de Dios. Y la realidad es que solamente hay dos opciones ante la palabra de Dios: acción o pasividad. No hay punto medio. Si Dios habla, tú debes de responder con acción o pasividad. Y en este punto, Zorobabel, que era el gobernador, y Josué, que era el sumo sacerdote, con Ageo, motivaron al pueblo a la acción. Esto lo dice Esdras 5, 1 al 2. Pero algo ha pasado aquí de manera muy especial. A este punto de la historia se cumplió la labor de los líderes de la nación de Israel. Los reyes, los sacerdotes y los profetas tenían que alentar al pueblo a seguir a Dios. Sin embargo, los líderes antecesores a Ageo fallaron. Los líderes espirituales fallaron. Piensa en los sacerdotes. Conforme avanza la trama del Antiguo Testamento, Dios instaura el sacerdocio. Y los sacerdotes casi inmediatamente después de salir de Egipto se corrompieron. No pasaron ni siquiera 2 años y los sacerdotes se corrompieron, los hijos de Aarón. Por esto Dios levanta a un rey conforme a su corazón, al rey David. Pero los reyes fallaron por buscar a dioses falsos. Y por esto Dios levanta a los profetas. Los profetas proclamaron la palabra de Dios, pero el pueblo rehusó escuchar la voz de Dios. Y en el tiempo de Ageo, los líderes espirituales trabajaron en conjunto con una prioridad: alentar a la nación a seguir a Dios y a obedecerle. La nación a escuchar el mensaje de Dios, que es un mensaje con autoridad, temieron a Dios. Y temer quiere decir mirar con respeto, mirar con reverencia. Dios se manifestó a sus vidas con autoridad y ellos tuvieron respeto ante la autoridad de Dios. Pero la acción la produjo Dios mismo. Fue Dios quien despertó el espíritu de su pueblo. Y despertar aquí quiere decir agitar. Literalmente agitar, como cuando alguien está dormido. Despertar a esta persona. Así Dios agitó el espíritu de su pueblo para que cumplieran su voluntad. Y el ser humano en sus fuerzas es incapaz de buscar a Dios. En tus fuerzas eres incapaz de obedecer a Dios. Dios es quien despierta en el hombre el deseo de respetarle y de servirle. Y Dios despertó en tu vida el deseo de servirle, el deseo de amarle, de honrarle.
Y esto es posible solamente por el Evangelio, porque Jesús es el sacerdote, es el rey, es el profeta que despierta nuestro ser, pero Él lo despierta de una manera inigualable, porque Él nos da un nuevo corazón. Colosenses 2:11 dice que en Él fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. La señal del antiguo pacto era la circuncisión externa, pero la señal del nuevo pacto es la circuncisión del corazón, porque Cristo da un nuevo corazón. Puedes decir hasta este momento, has predicado por casi 40 minutos, y puedes decir, pero David, hoy es el aniversario de la iglesia. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Y déjame decirte que tiene que ver mucho, porque el plan de Dios siempre ha sido el mismo a lo largo de toda la historia de la redención. El plan de Dios es reinar y ser glorificado. Es el plan a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero aquí en Ageo capítulo 1 hay algo sorprendente. A lo largo de toda la Biblia, Dios triunfa sobre el mal. Dios prevalece contra el poder del mal y del maligno. Continuamente a lo largo de toda la historia ha habido ataques para derrocar el reino de Dios. Y en este momento, en Ageo capítulo 1, es el pueblo de Dios quien puso en peligro el plan de Dios. Fue el mismo pueblo de Dios quien se opuso al plan de Dios. La apatía fue el desprecio del pueblo de la nación de Israel hacia Dios, quienes se opusieron a Dios y pusieron en peligro el plan de Dios. Dios obra en este mundo a través de instrumentos humanos. Él reina y es glorificado a través de instrumentos humanos, a través de su pueblo. Dios lleva a cabo su propósito a través de su pueblo. De modo que si tenemos prioridades equivocadas, si tenemos prioridades centradas en nosotros, en nuestra voluntad, prioridades sin pensar en la gloria de Dios, estamos en contra del plan de Dios. No te rebeles al plan de Dios. Responde a Dios con temor y con servicio a la luz del Evangelio. Hagas algún servicio en esta iglesia que sea sirviendo a Dios con respeto, con reverencia, porque deseas glorificar su nombre y no dar a conocer tu nombre. Así que sí, hay mucho en común entre ellos y nosotros. A manera de conclusión, porque Dios se ha revelado, tú debes temerle poniéndole como prioridad en tu vida. Dios ha hablado. Los 1 al 6 nos demuestran la condición humana. No deseamos que Dios sea nuestra prioridad. Los versículos 7 al 11 vemos que Dios revela a su pueblo su prioridad, que Él sea glorificado. Y los versículos 12 al 15, Dios espera que su pueblo responda con amor y con servicio. Así que, ¿qué harás tú? ¿Vas a actuar
¿O prefieres la inactividad como la nación de Israel? Que es nuestra prioridad. Que es la prioridad en esta iglesia. Y todo eso será posible solamente a la luz del Evangelio. Padre, te damos gracias porque en tu palabra vemos que tu plan sigue siendo el mismo. Eres el Dios que no cambia, eres el Dios fiel, el Dios verdadero. Eres el Dios que desea reinar, que desea ser glorificado a través de instrumentos humanos, a través de tu pueblo. Perdónanos, Padre, si tú no eres nuestra prioridad. Pero somos nosotros. Si queremos cumplir nuestra voluntad, anteponiendo lo demás antes que a ti. Despierta, Padre, en nosotros ese deseo de amarte, el deseo de servirte, el deseo de obedecerte con temor, con reverencia, porque tú eres el Rey que domina con autoridad. Es el Rey soberano sobre las naciones y sobre nuestras vidas. Te damos gracias porque hoy podemos recordar tu plan y ese plan es el mismo para esta iglesia. Somos una iglesia naciente, una iglesia que hoy celebramos un año, pero no debemos olvidar cuál es tu plan. Ser glorificado a través de nosotros. Ayúdanos para que podamos tenerte como prioridad en nuestras vidas y en nuestra iglesia. En Cristo Jesús. Amén.